refleja realmente lo que queremos compartir en esta mañana. A la batalla, oh cristiano. Eso lo cantamos nosotros ahorita. Con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende. En esta lucha contra el mal. Vivimos nosotros en medio de una batalla. Y esa batalla es una batalla real. Por eso queremos esta mañana compartir con ustedes algunos principios acerca de la victoria del cristiano sobre el poder de las tinieblas. La victoria del cristiano sobre el poder de las tinieblas. Hay cristianos en todo el mundo que están siendo atacados por el enemigo en enfermedades, aunque no todas las enfermedades provienen del enemigo, pero hay muchas enfermedades, atracos, robos, dificultades económicas, problemas en las relaciones interpersonales, accidentes. Por ejemplo, en este día jueves, al presidente de la misión de IBM, el hermano Jaime Páez, pastores pailitas, a las 1:20 de la madrugada interrumpieron en su casa con pistola en mano, encañonaron a él y a su esposa y les indujeron a que entregara un dinero que tenía. Él forcejeó con uno de ellos en medio de porque se despertó con algo allí, o sea, pero además de los golpes y la situación que experimentó, la pérdida de 20 millones de pesos. Entonces, situaciones que ustedes han vivido también, en las cuales a veces hay obra del enemigo, pero también a veces hay descuido de nuestra parte. Entonces también tenemos que balancear, y de eso vamos a hablar esta mañana, de esa realidad. Es importante entender la guerra espiritual, la batalla en la cual nosotros estamos inmersos, en la cual nosotros estamos en el territorio del enemigo y nos toca batallar y no ser pasivos. Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios y pedir la protección de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos da principios claros, contundentes, para entender y vivir a la luz de ellos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos recuerdes, que tú nos des luz a través de las porciones de las Escrituras y a través también de lo que hemos cantado esta mañana. Afirmamos que somos hijos de Dios y que todo aquel que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, puede vencer al maligno, porque ya tú lo has vencido en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, tu protección sobre este tiempo. Protege nuestras mentes para que podamos recibir la verdad de tu palabra y que esta verdad de tu palabra sea aplicada a la realidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. En la guerra espiritual hay que entender que el cristiano tiene tres enemigos. Eso lo hemos aprendido desde que comenzamos en la fe cristiana, que tiene que ver con la carne, esa naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros y la cual nosotros luchamos, pero hay una victoria a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una provisión para eso, y la provisión que Dios ha hecho es la cruz, lo que Dios ha hecho en la cruz y el andar en el Espíritu. Pero también está la lucha que tenemos con el mundo, con el sistema de pensamientos, de valores, la filosofía de vida, porque dice la Biblia que Satanás es el gobernador
o el príncipe de este mundo. Y él no se somete a la voluntad de Dios, y el mundo está bajo su voluntad y quiere que nosotros nos sometamos no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del mundo. Entonces Dios ha hecho provisión, y esa provisión es la cruz, el vivir por fe, apegado al Señor, reconociéndolo en todos nuestros momentos, en todos los momentos de nuestra vida. Pero también, y es donde vamos a hacer énfasis en el día de hoy, es Satanás y el reino de las tinieblas. Satanás es una realidad, es una persona que se rebeló contra Dios, y siempre su característica principal es la rebeldía, y que nosotros, los hijos de Dios, no obedezcamos a Dios, sino o lo obedezcamos a Él, y nos engaña a través de la mentira. O sea, su principal estrategia es el engaño, la mentira, y nos ataca por medio de otras personas. Y para eso necesitamos apropiarnos de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario para poder enfrentar las fuerzas del enemigo. Entonces, es necesario ser conscientes, es necesario entender que hay maquinaciones del enemigo. Es importante entender también que así como hay maquinaciones, hay provisiones de Dios para que podamos andar en victoria sobre ellas. Lo que encontramos muchas veces en la realidad diaria es que somos muy pasivos. Suceden cosas a nuestro alrededor, y pensamos que simplemente son cosas normales que se dan, y no oramos y no buscamos en la palabra de Dios para ver si realmente son cosas normales o simplemente maquinaciones del enemigo para detener lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces somos muy pasivos, o como también a veces no somos tan pasivos, sino que a veces también somos extremadamente, en el sentido de que todo es el enemigo y miramos al enemigo en todo. Entonces ya los pecados que nosotros cometemos ya no los cometemos nosotros, sino que se le echamos la culpa al enemigo. Es que el diablo es, o sea que esto es la sopa, o sea, se le echó mucha sal a la sopa, entonces ya no, eso fue el enemigo que metió la mano allá. Entonces estamos viendo el enemigo en todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sobreénfasis, como en el librito que yo leí en una ocasión que encontraron supuestamente que encontraron al diablo debajo de un puente llorando, y le preguntaron: ay, ¿usted por qué está llorando allí? No, porque es que los cristianos pecan y pecan y siempre me están echando la culpa a mí. Entonces a veces eso parece un chiste, pero puede ser una realidad en la cual no asumimos nuestra propia responsabilidad. Pero la Biblia habla de tres enemigos que son independientes, pero que son a la vez, trabajan relacionadamente. O sea, el enemigo hace guerra y usa a veces nuestra carne y usa el mundo para que no obedezcamos a la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia, y vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10, para que vayamos mirando la realidad de lo que Dios dice. Para algunos de pronto estos versículos son muy conocidos, para otros desconocidos, pero siempre serán una realidad para todo cristiano. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra guerra, no son carnales, sino que poderosas, pero poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, aunque andamos en la carne, en un cuerpo físico, los cristianos no estamos llamados a militar según la carne, sino que hay que hacer uso de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no son machetes que usted va a enfrentar al enemigo con un machete o con una honda o con piedra, sino que esas armas que Dios ha provisto, dice que son poderosas, pero en Dios, para la destrucción de fortaleza. Dios ha provisto armas para nosotros poder ser victoriosos en esta batalla. Ahora, déjenme por un momento ir al capítulo 2 del libro de Efesios. En el capítulo 2 del libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, versículos 1 al 3. Capítulo 2, versículos 1 al 3. El llamado a no vivir de acuerdo a la corriente de este mundo, porque eso era antes que estábamos muertos, dice el apóstol de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos en la misma condición que los demás, pero estando nosotros en esa condición de muerte espiritual, en pecado, Dios nos ha dado, dice el apóstol, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia soy que salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está bien, hubo un tiempo en que nosotros vivimos de acuerdo a la corriente del pensamiento del mundo, de acuerdo a nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, y hacíamos lo que nuestros pensamientos y nuestra carne nos indicaban. El apóstol Pablo nos está indicando que no debemos seguir bajo ese mismo patrón, y tampoco debemos seguir bajo la dirección del enemigo, sino que debe haber un cambio de entendimiento, renovar nuestra manera de pensar a la luz de la palabra, y tenemos la responsabilidad de usar las armas que Dios ha provisto para vencer esta lucha, apropiándonos de la victoria de Jesucristo en la cruz. Por eso, en esta reflexión de esta mañana, necesitamos mirar lo que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros, a favor de nosotros, logrando la derrota de Satanás y la victoria de nosotros. Ahora, en la cruz, Jesucristo condenó al diablo a la expulsión final de nuestro mundo, aunque él todavía está activo, y en su ira él sabe que tiene poco tiempo, y él, aunque es gobernador de este mundo, va a llegar un momento dado en que va a ser lanzado al lago de fuego eterno. Y una de las estrategias del enemigo que no debemos ignorar es que él quiere engañarnos. Uno de sus patrones o parte de su carácter y de su esencia es el engaño, engañarnos. Y uno de sus engaños es el recordarnos a nosotros nuestro pasado. Y siempre nos recuerda en la manera en cómo le fallamos en esto, en cómo le fallamos en aquello, le fallamos en lo otro, y nos mantiene con eso
como amedrantado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la edad de unos 12 o 13 años, hace unos cuantos añitos atrás, había un muchacho que era más grande que yo era bastante delgado, bastante delgado. De pronto hasta me podrían decir Ezequiel 37, o sea, un valle de puros huesos secos. O sea, y había un muchacho bastante fuerte que en peso corporal me doblaba a mí y me tenía a mí lo que se llama en Valledupar una palabra que se llama acoquinado. Allá le dicen acoquinado, o sea, amedrantado. O sea, cuando yo lo veía que venía por una esquina, o sea, yo buscaba la manera de otra porque me agarraba, me estrujaba, me tiraba, y eso era una situación constante. Lo que llamamos hoy en día bullying. En esa época no le decían así bullying, sino acoquinado. Entonces, una situación bastante difícil, hasta que mi hermano mayor, que era miembro de la policía, me dio unas lecciones. Me entrenó en el patio de la casa, me orientó y me afirmó, o sea, que yo mismo tenía que hacerle frente a ese muchacho. Y fue así como, bueno, la primera vez, o sea, yo me le enfrenté, me pegó mi revolcada y toda la cuestión, pero bueno, o sea, volví otra vez, pero ya la segunda y la tercera vez, o sea, llegó un momento dado en que yo pude obtener victoria sobre ese muchacho, porque había algo en mí que era básicamente el temor a encontrarme con él, el temor a enfrentarlo. Pero cuando yo aprendí en ese momento de la capacidad que podía desarrollar a través de cierto entrenamiento, ciertas llaves y ciertas cosas que me enseñó mi hermano, o sea, lo pude enfrentar y vencer, y ya no le tenía miedo. O sea, y luego llegamos a ser buenos amigos. Entonces, pero ese no es el caso con el enemigo. Entonces, pero a Satanás nunca debemos temerle. Debemos respetar su fuerza, pero debemos confiar en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, donde derrotó a Satanás. ¿Saben? Satanás ha sido vencido históricamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra victoria no está basada en el conocimiento que nosotros tengamos o la experiencia que nosotros tenemos, sino que nuestra victoria está basada en un hecho histórico ya consumado en la cruz del Calvario. Y para eso vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, versículo 15 nos dice de esa victoria. Jesucristo logró una victoria y nosotros debemos aprender usando las armas de Dios, apropiándonos de esa victoria. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es parte de la victoria de Jesucristo. No solamente logró eso, sino que también allí en la cruz se clavó el acta de los delitos de nuestros pecados. Toda aquella cosa que nos era contraria a nosotros fue clavado allí en la cruz del Calvario y fue perdonado. No solamente fueron perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que también se obtuvo una victoria sobre nuestro enemigo, el diablo. Y miren, dice que despojando a los principados es como quitar completamente, es como desnudar, desarmar. Es que en la cruz Jesucristo desnudó a todas esas autoridades demoníacas. Y la ilustración que está usando el apóstol Pablo está sacada de la costumbre oriental, donde consistía en desvestir de la indumentaria de su cargo a un funcionario de puesto. O sea, en la cruz
los espíritus malos fueron desposeídos de su autoridad, de manera que ahora no tienen ninguna autoridad y poder sobre cada uno de nosotros. En esa época, cuando alguien era depuesto de un puesto público y tenía su vestido que le daba y representaba autoridad, cuando era despojado, quería decir que le quitaban esa indumentaria, y junto con esa indumentaria estaba perdiendo la autoridad. Jesucristo despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también eso es parte de una ilustración, y la ilustración de lo que sucedía en el pasado es que cuando un emperador volvía victorioso de una gran conquista, venía precedido de un desfile triunfal, y primero pasaba el ejército vencedor, pasaban por las calles y millares de personas que estaban allí lo aclamaban al emperador victorioso con sus soldados. Pero también detrás de eso venía el monarca que había sido vencido, venían sus generales y venían otros prisioneros que eran conducidos encadenados, y era su vergüenza pública expuesta. Esa es la ilustración para mostrar que Jesucristo los exhibió públicamente. En la cruz de Jesús, en la cruz, Jesucristo logró para nosotros la victoria. Por eso, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, lo estamos haciendo basados en lo que ya hizo Jesucristo, la provisión que hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para enfrentar, porque ya el Señor ha vencido. Él es nuestro vencedor, Él es nuestro Señor, y nosotros estamos bajo su protección, bajo su guía y su dirección. Pero eso hay que aplicarlo a la vida y a la realidad diaria. Cuando la Biblia habla de destruir, que Jesucristo vino a destruir al diablo, por ejemplo, en el libro de, pienso en un momento en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice el autor de Hebreos lo siguiente: así que, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice allí que el Señor los destruyó al diablo, o sea, lo dejó inservible. Los poderes de destrucción de Satanás que amenazan espiritualmente a nosotros los creyentes en Jesucristo quedan inutilizados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado victoria. Dios ha provisto algo muy grande para nosotros. Así que nosotros no debemos tener temor. Así que nosotros no debemos mirar este asunto de la guerra espiritual con pavor, porque hay una realidad: la provisión que Dios ha hecho en Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz, y también de la nueva posición que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, y ese es el tema de la carta de Pablo a los Efesios, que estamos en Cristo. Ahora tenemos una nueva posición, ahora tenemos una nueva perspectiva. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora nosotros tenemos autoridad. Aunque a una de las canciones hablaba acerca de que yo siento que tú estás conmigo, yo creo que no es tanto a veces de sentirlo, sino de creerlo, que Dios ha hecho a través de las Escrituras. Creemos que Dios está con nosotros, porque Dios nos ha trasladado de el reino de las tinieblas a su amado Hijo
y ahora podemos disfrutar de esa posición de quiénes somos en Cristo. Yo estaba mirando una lista viejita que nosotros tenemos por allí en cuanto a quiénes somos en Cristo, y hay por lo menos unas 200 y pico de declaraciones de quiénes somos nosotros en Cristo. Yo soy perdonado, yo soy aceptado, yo soy justificado. Hay toda una lista que nos ayuda a recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, no solamente quiénes somos en Cristo, sino la autoridad que hemos recibido de Cristo. Miren, hace un tiempo yo vi un señor bastante pequeñito, o sea, tendría por ahí unos, en su estatura, por ahí como unos 50 o unos 60, delgado, con un pito. Hizo detener una tractomula por allá por la 17 y le ordenó a la mula esa, al camión ese como de 16 o 18 llantas grandísimo, que se detuviera y se ahorillara. Ese señor tenía un uniforme, yo creo que es de eso de allá del municipio de Soledad, que tienen todavía una azulito, exactamente, o sea, pero ese señor con ese pito hizo detener esa tractomula. ¿Qué es lo que hacía que el señor que iba conduciendo la tractomula se sometiera a ese señor y se detuviera? Porque podían pasar por allí con la sola brisa, lo podía tirar al suelo. Pero ese señor, con su uniforme, tiene una autoridad. Y la autoridad no consiste tanto en el pito, consiste en la autoridad que se le ha sido delegada. Le han delegado una autoridad. A nosotros se nos ha delegado una autoridad.